Vamos a analizar en este teórico los equilibrios de solubilidad. El objetivo es interpretar el concepto de solubilidad como un equilibrio químico y sus interacciones con otros tipos de equilibrio, en especial con los equilibrios ácido-base. Como aplicación agronómica de los equilibrios de solubilidad, tenemos por ejemplo las tablas que relacionan la compatibilidad o la incompatibilidad o compatibilidad intermedia entre distintos tipos de fertilizantes o sales. Vemos en esta tabla, por ejemplo, que el nitrato cálcico es incompatible con el sulfato de amonio. Vemos, por ejemplo, que el nitrato de potasio es compatible con el sulfato de amonio. Y vemos en las X las compatibilidades intermedias. Analicemos ahora a qué se debe esa interacción y esa incompatibilidad. Para poder abordar este tema necesitamos conocer el concepto de electrolitos. Los electrolitos son sustancias que al disolverse en agua pueden conducir la corriente eléctrica. Y en este sentido podemos determinar que existen electrolitos fuertes, electrolitos débiles y sustancias que se conocen como no electrolitos. Las definiciones que corresponden a cada una de estas caracterizaciones son: los electrolitos fuertes son aquellas sustancias que al disolverse en agua provocan exclusivamente la formación de iones con una reacción de disolución completa y digamos que es una reacción irreversible, es decir, está completamente desplazada hacia los productos. Es el caso de los que hemos analizado hasta ahora como ácidos y bases fuertes, por ejemplo, que contienen K ácidas que tienden a infinito o K básicas que tienden a infinito, ácido clorhídrico o hidróxido de sodio como base, y aquellas sales que se disocian completamente, es decir, que tienen constantes de disociación que tienden a infinito, como ejemplo podemos decir el nitrato de potasio. A su vez tenemos electrolitos débiles, que son aquellas sustancias que se disuelven en agua, pero que generan reacciones que son reversibles. Por ejemplo, el hidróxido de amonio o amoníaco, el acético, es decir, bases débiles y ácidos débiles. Las sustancias no electrolitos son aquellas sustancias que en agua no conducen la corriente eléctrica. Como ejemplo de estos tenemos la glucosa, las proteínas, carbohidratos y alcoholes. También deberíamos entender, para abordar este tema, el concepto de solubilidad. La solubilidad es la concentración de soluto en una solución saturada, es decir, lo máximo que podemos tener de ese soluto en solución. Pasado ese nivel, lo que encontramos es la aparición de precipitados, es decir, la solución está sobresaturada. Pero en solución tenemos la máxima concentración posible. Se puede ejemplificar este caso como una determinada sustancia AC en estado sólido, que una pequeña proporción pasa a C en estado acuoso y lo que pasa a estado acuoso se disocia completamente o no en sus iones A acuoso y C acuoso. Hay variaciones de la solubilidad en los distintos tipos de fertilizantes y a su vez esta variación en la solubilidad tiene mucho que ver con la temperatura. En esta tabla podemos ver distintos tipos de fertilizantes, por ejemplo el nitrato de potasio, que tiene una solubilidad en gramos por litro a 5 grados centígrados de 133 gramos por litro. Pero si aumentamos la temperatura de esa solución, por ejemplo a 40 grados centígrados, la solubilidad aumenta a 458 gramos por litro. Es decir, que en este caso la solubilidad aumenta con el aumento de la temperatura. Por ejemplo, si nosotros a nivel agronómico deberíamos decidir la aplicación de uno u otro fertilizante y tenemos que aplicar nitrógeno, tendríamos por ejemplo el caso de comparar nitrato de potasio con nitrato de amonio. Si comparamos las solubilidades de ambas sales, podemos ver que el nitrato de amonio a la misma temperatura es mucho más soluble, es decir, que resiste en solución una mayor concentración en gramos por litro. Lo que vamos a analizar ahora es entonces a los electrolitos que se conocen como electrolitos fuertes, poco solubles. Eso quiere decir poco solubles porque hay una pequeña proporción del sólido o sal que se pone en solución que pasa a estado acuoso, pero es un electrolito fuerte. Entonces, lo poco que pasa a estado acuoso se encuentra completamente disociado en sus iones. Si ese estado acuoso de la sal completa es completamente disociado, entonces podríamos directamente plantear esa reacción como que la sal en estado sólido pasa directamente a sus iones negativos y positivos.
Si tomamos el caso del cloruro de plata sólido, que genera anión cloruro más catión plata, podemos ver que el KPS queda definido como la concentración de cloruro por la concentración plata, molares en el equilibrio, con un valor de KPS que está establecido en una tabla. Si el sólido no entra dentro de la expresión matemática de la constante de equilibrio, este KPS queda definido como el producto de las concentraciones molares en equilibrio de cada uno de los iones. En consecuencia, siempre en los electrolitos poco solubles, la KPS queda definido como un producto o una multiplicación de las concentraciones de los iones en solución. Mientras mayor sea el valor de KPS, mayor será la solubilidad de esa sal. Vamos a ver ahora algunos valores de KPS. Tenemos, por ejemplo, compuestos como el hidróxido de aluminio, que tiene un valor de KPS de 3 por 10 a la menos 34, es decir, que es una reacción muy poco desplazada hacia producto. Tenemos otros valores de KPS un poco más elevados, pero que siguen siendo bajos. Por ejemplo, el carbonato de calcio, que tiene un valor de KPS de 4,5 por 10 a la menos 9. El carbonato de calcio, por ejemplo, es un electrolito poco soluble que se encuentra muy presente en los suelos de la provincia de Córdoba, en los horizontes C de los perfiles del suelo y en los que se conocen como horizontes C-cálcicos, y se corresponde con la aparición de precipitados de carbonato de calcio. Tenemos otros electrolitos poco solubles conocidos como el sulfato de calcio, el hidróxido de cobre, el sulfato de bario, entre otros. Vamos a resolver ahora una situación problemática a partir de la cual vamos a calcular el valor de solubilidad de una sal a partir de conocer simplemente el valor de KPS. Como hemos visto hasta recién, el valor de solubilidad de las sales que se encuentran solas en una solución acuosa depende del valor de KPS y depende de la temperatura. Es decir, que si nosotros tenemos definido el KPS a una determinada temperatura y esa temperatura no varía, es posible calcular el valor de solubilidad de esa sal. En el caso del carbonato de bario sólido, que pasa a solución acuosa bario más carbonato en solución acuosa y que es un electrolito poco soluble, queda definido su KPS como la concentración de carbonato por la concentración de bario en concentraciones molares medidas en el equilibrio. Esta es nuestra ecuación número 1, es decir, a partir de la cual podemos calcular la solubilidad. A su vez sabemos que la concentración de bario y de carbonato en el equilibrio y por estequiometría son iguales, es decir, que por cada mol de carbonato se genera un mol de bario. En consecuencia, podemos obtener una segunda ecuación para poder resolver nuestras dos incógnitas. Esta ecuación me la determina la estequiometría de la reacción, es decir, por cada mol de carbonato obtendremos un mol de bario. En consecuencia, reemplazando con la ecuación 2 en la ecuación 1, podemos decir que la concentración o la solubilidad o el KPS va a estar determinado por la concentración de carbonato al cuadrado o la concentración de bario al cuadrado. Y tenemos entonces una sola incógnita. El valor de bario o de carbonato va a ser igual a la raíz cuadrada del KPS. Ese es el valor de la solubilidad directamente porque tenemos un mol de bario, un mol de carbonato y un mol de sal que genera esos moles de bario y carbonato. La solubilidad de la sal en este caso es 7 por 10 a la menos 5 molar. Lo máximo, la máxima concentración que podemos tener de esa sal en solución son 7 por 10 a la menos 5 moles por litro. Si esto lo pasáramos a gramos o a miligramos como hicimos en el teórico, veríamos que ese valor corresponde a solamente 14 miligramos de la sal que pueden pasar a solución, un valor muy pequeño. Podemos ahora calcular la solubilidad en otra reacción donde las estequiometrías no son 1 a 1. Por ejemplo, en el caso del fluoruro de calcio, por cada mol de sal se genera un mol de calcio y 2 moles de aniones fluoruro en solución acuosa. El KPS entonces queda definido por la concentración de calcio por la concentración de fluoruro al cuadrado. Si reemplazamos en esta ecuación los valores de S, podemos decir que por cada mol de calcio o solubilidad del calcio de fluoruro de calcio se genera un valor de solubilidad para el calcio y 2S para el fluoruro de calcio. Reemplazando esto dentro del KPS, obtendremos que el KPS va a ser igual a S, reemplazando al calcio, por 2S al cuadrado, reemplazando en el fluoruro de calcio.
Despejando de allí, podemos obtener el valor de la solubilidad como la raíz cúbica del Kps sobre 4. Asimismo, podemos saber que la solubilidad del fluoruro de calcio va a ser el valor de S, que la solubilidad de calcio va a ser el valor de S y que la solubilidad del fluoruro va a ser 2 veces el valor de S calculado. A su vez, podemos complejizar un poco la situación y ver qué pasa con las solubilidades de las sales cuando agregamos un ion común al equilibrio. Tomemos por ejemplo el caso del cloruro de plata, que es un electrolito poco soluble que pasa de estado sólido a estado acuoso generando un mol de cloruro y un mol de plata. Si agregamos, como vimos en la situación problemática que desarrollamos en el teórico, una concentración 1 por 10 a la menos 2 molar de plata, es esperable que ese equilibrio se desplace hacia reactantes. Por el principio de Le Chatelier, como vimos en teóricos anteriores, el agregado de un producto de la reacción hace que la reacción reaccione de manera de oponerse, haciendo reaccionar ese excedente de plata con el cloruro y pasándolo a cloruro de plata sólido y precipitándolo. Conceptualmente ya sabemos que es posible esperar que ante el agregado de un ion común baje la solubilidad de la sal que tenemos en ese equilibrio. Podríamos hacer los cálculos, como lo hemos hecho en el teórico, y podríamos reemplazar aproximando que la concentración de plata, si bien va a ser la plata que venga de la solubilización del cloruro de plata más la plata agregada externamente, como la concentración de la plata agregada externamente supera en concentración ampliamente a la que proviene del equilibrio, podríamos aproximar despreciando la cantidad de plata que viene de la reacción de disociación del cloruro de plata. En consecuencia, calculando a partir del cloruro, podríamos conocer la concentración de plata que viene del equilibrio de solubilidad, como Kps sobre concentración de plata, y en este caso usaremos el valor 1 por 10 a la menos 2 molar para la concentración de plata. Vemos entonces que calculando la solubilidad de la sal ante el agregado ion común obtenemos un valor 1,8 por 10 a la menos 8 molar, muy pero muy inferior a la concentración de solubilidad de esa sal sin agregado de ion común, que es 1 por 10 a la menos 5 molar. Es decir, la solubilidad en agua pura es mucho mayor que la solubilidad ante el agregado de ion común. S sub 0 es mayor que S. ¿Afectan a la solubilidad otros factores? Ya vimos que sí. Por ejemplo, el pH es un factor que afecta a la solubilidad. Si tomáramos el caso del carbonato de calcio sólido que está precipitado en nuestros suelos, que genera calcio en solución acuosa más carbonato en solución acuosa y se comporta como un electrolito poco soluble, es factible esperar que ante el descenso de pH esa sal aumente su solubilidad. ¿Cómo podemos analizar esto? Veamos la reacción donde el bicarbonato más agua genera protones más carbonatos. Si hay un excedente en concentración de protones, esos protones van a reaccionar con ese carbonato que viene del equilibrio de solubilidad, disminuyendo la concentración y en consecuencia por el principio de Le Chatelier, el equilibrio de solubilidad se va a desplazar hacia producto. En consecuencia, va a aumentar la solubilidad del carbonato de calcio en los suelos ácidos. Sabemos bien que los suelos que tienen carbonato de calcio depositado o como deposiciones son suelos donde encontramos pHs alcalinos. En suelos de pHs ácidos no encontraremos deposiciones de carbonato de calcio. Otro efecto del pH sobre la solubilidad lo podemos analizar, por ejemplo, en la reacción del fluoruro de calcio, que es un electrolito poco soluble que genera catión calcio más 2 aniones fluoruros. Si analizamos acá, veremos que el fluoruro puede reaccionar con protones convirtiéndose en ácido fluorídrico, es decir, que ante una disminución de la concentración de aniones fluoruros, el equilibrio del fluoruro de calcio se desplazará hacia producto. En esta reacción también vemos que los pHs ácidos generan un aumento de la solubilidad de esas sales. Por último, vemos en este gráfico el efecto de la temperatura sobre la solubilidad. En la mayoría de los casos, un aumento de la temperatura aumenta la solubilidad de las sales. Hay pocos casos donde encontramos ejemplos de solubilidad invertida que no son de interés agronómico. Resumiendo, podemos decir que la solubilidad de las sales depende de varios factores: temperatura, ion común y pH,
que en general un aumento de la temperatura genera un aumento de la solubilidad de esas sales, que el ion común genera una disminución de la solubilidad de la sal que es calculada en este caso a partir del otro ion que interviene en la solución. Y por último, en el caso de la variación del pH, hay que analizar cada reacción para ver cómo involucra ese aumento o descenso de pH sobre la solubilidad de las sales. Vemos en este esquema un horizonte C cálcico donde vemos deposiciones de carbonato de calcio realmente.